Muy bien. Vamos a ver los otros modos. Hasta ahora estábamos viendo todo en modo indicativo. Hoy vamos a ver modo imperativo, subjuntivo, optativo. Y lo vamos a ver en las tres voces. Voz activa, voz pasiva y voz media. Hasta ahora, desde el año pasado, con la profesora Beatriz, todo lo vimos en la voz activa. ¿No? Yo desato, tú desatas, yo desataba, tú desatabas, yo desaté, yo desataré, siempre en el modo indicativo y en la voz activa. O sea, la voz activa es que el sujeto es el que realiza la acción. ¿Ah? Él desata, nosotros desatamos, en fin, el sujeto es el que realiza la acción. Ahora vamos a ver las otras dos voces. La voz pasiva es que el sujeto recibe la acción. Ahora ya no va a ser yo desato, sino yo soy desatado. ¿Ah? Yo estoy atado, viene alguien y me desata. Yo soy desatado. ¿Ah? O la voz media, en la que el, el sujeto recibe la acción, pero también participa. Yo me desato. ¿No? Entonces, vamos a entrar a ver, vamos al manual, lo que yo les había mandado en esta semana, que está en la página, a partir de la página 33. Está ahí en el manual. Muy bien. Ahí se está viendo el modo imperativo. Sí, se ve. Muy bien. Vamos a darle un poquito para adelante y vamos a ver que en los paradigmas que yo les mandé, hasta ahora, todo lo que ustedes vieron fue en la primera columna. Y voy a sacar esto acá que me está molestando. Ah. Todo lo que se ha visto hasta ahora, desde el año pasado, siempre en esta columna, modo indicativo. ¿Ah? Esto que ya lo conocemos de memoria, lío, líes, lía y todo esto. ¿Ah? Siempre en el modo indicativo. Imperfecto, futuro, auristo. Y siempre en la voz activa. Ahora vamos a ver las otras columnas y las otras voces. ¿Ah? Vamos a ver ahora en voz pasiva y en voz media. ¿Ah? Notemos que los paradigmas son distintos. Incluso hay algunos tiempos verbales en algunos modos que no existen, ni en el imperfecto ni en el futuro. ¿Ah? La voz pasiva y acá está la voz media. ¿Ah? O sea que vamos a completar estos paradigmas para tener todo el cuadro completo. ¿No? Acá tenemos la voz activa, modo indicativo, todo esto lo hemos estado viendo del año pasado, pero hoy vamos a ver tres modos más. El modo imperativo, es decir, para dar las órdenes, cuando el Señor dice, por ejemplo, desatadlo y dejadlo ir, es una orden. ¿No? Echadle en las tinieblas de afuera, ¿no? Modo imperativo. Modo subjuntivo y el modo optativo. Y también los infinitivos. ¿No? Los infinitivos que van a cumplir otra función distinta a la que nosotros le damos. Nosotros un verbo decimos, ese verbo está en infinitivo. Un verbo en infinitivo es un verbo que no está conjugado. Por ejemplo, el verbo correr, saltar, andar, partir, temer, amar. Es un verbo, pues si yo digo amar, ¿en qué tiempo está? ¿Está en pasado? ¿Está en futuro? Sí. ¿Está...?
está la primera persona, segunda persona. No, no está ninguna porque no está conjugado. Es un verbo en infinitivo. ¿Tá? Es un verbo sin conjugar. Entonces, el infinitivo, por ejemplo, de la voz activa del verbo desatar, del verbo lío, en presente, el infinitivo es lien, pero en griego va a tener otra función, va a tener otra, que después las veremos, ¿no? Después las veremos. Así que vamos a empezar con el modo imperativo. El modo imperativo, página 33. El modo imperativo se usa para dar órdenes. Solo existen en presente y auristo. No hay, el modo imperativo no existe ni en futuro ni en imperfecto. ¿Ah? Solamente en presente y en auristo. La particularidad de este modo es que no existe en las primeras personas. Esto sucede por una cuestión lógica, pues es imposible darse una orden uno mismo. ¿Ah? O sea, el, eh, el modo imperativo solo existe en las segundas y terceras personas. Segunda persona singular y tercera persona singular y segunda persona plural y tercera persona plural, porque se supone que uno no se da órdenes a uno mismo, ¿no? Se presenta a continuación el paradigma de la voz activa. ¿Tá? Entonces, acá tenemos las primeras personas, está en blanco, ¿tá? Porque no hay órdenes para la primera persona. Segunda persona, lie, ¿tá? Desata tú, desata. La segunda persona, plural, ¿tá? Desatad vosotros. La tercera persona, desate él. La tercera persona singular. La tercera persona plural, desaten ellos. Es una orden. Es una orden. Ahora, esto, también la orden, acá los modos son tienen muchas similitudes, por ejemplo, con el modo subjuntivo, con otros modos, porque depende de cómo yo lo diga. Por ejemplo, en español, ¿ah? Por ejemplo, yo digo, eh, deseo que vengas, en el modo subjuntivo, deseo que vengas. O también puedo usar el modo subjuntivo para dar una orden. Te ordeno que vengas. O sea que vieron que eh, después que salimos del modo indicativo, el modo indicativo es nuestra zona de confort. Desde el año pasado estamos con el modo indicativo, es nuestra zona de confort. Pero ahora tenemos que salir de nuestra zona de confort, entrar en otros modos. ¿Ah? Ahora estamos tratando el modo indicativo. ¿Ah? El modo imperativo, digo. Presente de imperativo, este es el presente. Ahora vamos a el imperativo, pero en aoristo. Dijimos que el imperativo solo existe en presente y aoristo. No existe ni en imperfecto ni en futuro. Entonces, acá tenemos la marca de el aoristo, ¿verdad? La marca del aoristo, la sigma. ¿Ah? ¿Se acuerdan? En el modo indicativo. Elisas, Elise, Elisa, Elise, Elisa, Menelisa. La sigma como la marca de el aoristo. ¿Ah? Pero sin el aumento. Sin el aumento. Ahora vamos a ver por qué. Entonces, segunda persona
Lisón, desata tú. Lisato, desate él. Lisate, desatad vosotros. Lisatosan, o puede aparecer también como lisanton, desaten ellos la orden. O sea, la forma es, en la traducción, es idéntica al presente. Ahora ustedes dirán, ¿cuál es la diferencia entonces? Que esté en auristo o que esté en presente. La traducción es la misma, no así la morfología, ¿no? Porque son distintos. Acá en presente no está la sigma, las desinencias son diferentes, pero en ambos casos lo podemos traducir de la misma manera. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Y acá dice, si vemos Juan 11:44, vemos el imperativo, desatadle y dejadle ir. ¿Ah? Acá tenemos lísate, ah, lísate, acá la segunda persona, ¿ah? Desatadle vosotros, desatad a él y afete auton hupagein, desatadle y dejarle ir. Entonces, acá lísate está en un aoristo, imperativo aoristo, segunda persona plural. Desatadle y dejadle ir. Juan 11. Es cuando, ¿se acuerdan? Cuando la resurrección de Lázaro. Lázaro ven fuera, pero él salió todo con vendas, y, como le hacían en aquella época, ¿no? Le hacían como una momia, así. Entonces, dice el Señor, desatadle y dejadle ir. En este caso, el imperativo está en aoristo. Como ya se ha hecho mención, el auristo solo tiene relación con la temporalidad, es decir, con el momento en que la acción es realizada, en el modo indicativo. En los demás modos, se debe buscar el tipo de acción que nos indica el auristo y no el tiempo cronológico. Por eso es que el aumento, lo cual marca que la acción es realizada en el pasado, solo existe en el modo indicativo. En este ejemplo, la diferencia entre el imperativo en presente y el que está en auristo es que en el primer caso la orden es para realizar la acción y continuar haciéndola. Desata tú y continúa desatando. La idea del presente, el presente en griego, es una acción que se está realizando ahora y que continúa, es lineal, que continúa realizándose. En cambio, el auristo es una acción puntual, desata una sola vez. Desatadlo ahora y ya no va a ser necesario seguir desatándolo todos los días. Vengan todos los días a desatarle, pobre hombre. No. Desatadle, por eso está en auristo. ¿Ah? Es una acción puntual. Esa es la diferencia entre el presente y el auristo. El presente es una acción lineal, es algo que está sucediendo en este momento. Desatarle y seguirle desatando. Seguirle desatando. El auristo no, es una acción puntual. Desatarle una sola vez y ya está pronto. ¿Ah? Ya está desatado el hombre, ahora puede caminar. ¿Ah? Entonces, esta es la diferencia, porque uno dice, este, pero ¿cómo se puede dar una orden para el pasado? Porque habíamos visto todos estos meses que el auristo remitía al pasado, ¿no? Entonces, decíamos, yo desaté, perdón,
el auristo. Yo desaté algo en el pasado. Yo busqué, yo hice tal cosa en el pasado. Eso es solamente en el modo indicativo. El auristo solamente tiene relación con la temporalidad, solamente en el modo indicativo. En los demás modos, no. Entonces nosotros, cuando el Señor dice desatadle, no dice que lo desate para atrás en un tiempo pasado, no, porque en los demás modos, el auristo no tiene relación con la temporalidad, sino es el aspecto, que después lo vamos a ver. Esto se estudia también en griego, el aspecto verbal. El aspecto verbal no tiene nada que ver, no tiene relación con la temporalidad. ¿Ah? El aspecto tiene que ver con la forma de la acción, el tipo de acción. ¿Ah? Esto en español no lo tenemos tan claramente, aunque en cierta manera sí. En cierta manera, los verbos en español no nos marcan tan clara la temporalidad. Por ejemplo, el futuro. El futuro, nosotros en nuestra charla diaria prácticamente no usamos la forma eh, del, del futuro simple. Por ejemplo, yo sí quiero decir ahora, si alguien me pregunta, bueno, ¿qué vas a hacer cuando termine la clase ahora? Entonces yo no voy a utilizar el futuro, voy a utilizar una perífrasis verbal con el verbo ser o con otro verbo y le voy a agregar. Entonces yo voy a decir, bueno, cuando termine la clase voy a aprontar un mate o me voy a hacer un café o voy a salir o voy a mirar televisión. ¿Ah? Pero en ningún caso yo usé el verbo en futuro. Nosotros por lo general usamos el futuro cuando, digo, en nuestra conversación diaria. No quiero decir en un escrito ya más formal, en un libro, cuando escribimos algo, pero en nuestra conversación diaria, el futuro lo usamos para la incertidumbre. Por ejemplo, si me preguntan, ¿qué vas a hacer ahora? Y si yo no estoy seguro, entonces diré, no sé, tomaré mate, miraré televisión, tomaré un café. Ahí estoy usando el futuro, pero sin embargo, yo lo estoy usando en un grado de incertidumbre. Por ejemplo, si alguien pregunta, ¿cuántos años tiene fulano? Y si no sabemos, y no sé, tendrá 20, 21, 22, ¿ah? Tendrá. En cambio, cuando nosotros tenemos certidumbre de algo, nosotros por lo general no usamos aunque si lo usamos no está incorrecto, es correcto, pero en nuestra charla diaria, por lo general, no es común usar un verbo en futuro para dar una certidumbre, ¿no? Esto es parte de el aspecto de un verbo. Ya prácticamente el futuro, ya prácticamente nosotros no lo usamos, por lo menos acá en América Latina, no lo usamos para la certidumbre. ¿Ya? En griego también sucede lo mismo. O sea, nosotros vemos un verbo en aoristo y decimos, bueno, si es aoristo, esto es pasado. No siempre es así, a no ser que sea en el modo indicativo. En los demás verbos, en los demás modos,
no es así. Por eso nosotros si vemos los paradigmas, vemos acá a Oristo, vemos el aumento. El aumento dijimos que solamente lleva en el modo indicativo el imperfecto y el auristo. ¿Por qué? Porque este aumento me indica que es un verbo que está relacionado con el pasado. Su temporalidad es en el pasado. ¿Ah? Yo desaté, tú desataste en el pasado. Pero si notamos en los demás modos, el aumento ha desaparecido. ¿Vieron? No está el aumento. ¿Ah? No está, ¿por qué? Porque en los demás modos, esto indica que es una acción puntual, pero no quiere decir que sucedió en el pasado. ¿Ah? Muy bien, seguimos. El modo imperativo. Está modo imperativo. En cambio, si observa, bueno, acá vimos Juan cuando dice desatadle y dejadle ir, está en auristo. Desatadle una, una sola vez, dijo el Señor, desatadle y ya está pronto. En cambio, si observamos Mateo 18, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, nos damos cuenta que los imperativos están en presente. La orden es para sanar enfermos y seguir haciéndolo. Resucitar muertos, echar fuera demonios, no una sola vez, sino que eso sea una acción constante. ¿Tá? Porque están aquellos, o sea, nosotros somos pentecostales, ¿no? De asambleas de Dios. Entonces nosotros creemos que los dones del Espíritu Santo, don de sanidad, echar fuera demonios, todo eso, están vigentes. Hay hermanos evangélicos, hermanos nuestros, de sana doctrina, pero que no comparten nuestro punto de vista. Son lo que se llama cesacionistas. ¿Por qué quiere decir cesacionista? Creen que los dones del Espíritu Santo, como el don de sanidad y todo eso, fueron para la época de los apóstoles. Entonces, ellos dicen, bueno, cuando se murieron los apóstoles, eso cesó. Por eso decimos que son cesacionistas. Entonces ellos, hermanos, que son hermanos nuestros, ¿ah? Pero no comparten nuestro punto de vista pentecostal. Entonces dicen, no, eso fue para el pasado. Hoy en día ya no necesitamos el don de sanidad, de milagro y todo eso. Eso era porque la iglesia se estaba formando, recién estaba. Entonces, como que necesitaba ese empujoncito, ¿no? Pero ahora ya la iglesia ya está establecida, no es necesario. Nosotros, en Asamblea de Dios, como pentecostales, pensamos que los dones no cesaron, que siguen vigentes. Entonces, acá nos damos cuenta, por ejemplo, el Señor en Mateo 18 da esa orden, echar fuera demonios, no una sola vez, sino que sea una acción constante. Bien se podría traducir este versículo: estén sanando enfermos, estén limpiando leprosos, estén resucitando muertos, manténgase echando fuera demonios. Una acción constante. No es como en el otro caso, desatarle una vez en auristo, no, ahora está en presente, una acción continua. Y eso nos indica que los dones del Espíritu Santo eh, no cesaron, sino que siguen vigentes. ¿Ah? Entonces, acá tenemos, ¿ah? los, eh, los verbos. ¿Ah? Sanad enfermos. Afenontas terapeuete. Esto es sanar. Y acá viene la palabra terapia, por ejemplo. ¿Ah? Terapeuete, ¿ah? Terapia. Si ustedes después entran en la aplicación que hemos estado viendo hoy, antes de la clase,
ustedes entran, pinchan ahí y les va a decir que eso quiere decir sanar. ¿Ah? Y ahí viene terapia, por ejemplo, ¿ah? Terapia. ¿Ah? ¿Ah? Entonces, nosotros tenemos este, eh, en presente, ¿ah? En presente, si nosotros vemos ¿ah? Nuestro paradigma en presente, imperativo presente, vemos que la segunda persona plural es ete, la terminación ete. ¿Ah? En este caso, desatad, desatad vosotros, desatad, ¿ah? Desatad y seguid desatando. ¿Ah? ¿Por qué? Porque está en presente. ¿Ah? Ete, ¿ah? Ete es la terminación. Y si vemos acá en el versículo, también lo vemos que está en presente. ¿Ah? Sanad, ¿vieron? Acá está la terminación, ete. ¿Ah? Sanad vosotros, sanad vosotros. ¿Ah? Limpiad. ¿Ah? Enfermos, esto quiere decir enfermos, sanad, sanad vosotros. ¿Ah? Resucitad muertos, egeirete, ahí está la terminación imperativo presente, también modo indicativo. Necrus es muertos. Necros, si ustedes pinchan ahí en el logo calogo, necros viene, es muerto. De ahí, por ejemplo, la palabra necrópolis. Los cementerios también se le llaman necrópolis. ¿Ah? Necros, ¿ah? Necros es muerto. Resucitad muertos. ¿Ah? Leprosos, leprosos limpiad. Cazarícete, cazarícete, acá está la terminación también de imperativo, segunda persona plural, presente. ¿Ah? Demonios, daimonia, ekbalete, echarlo fuera. ¿Ah? Del verbo, es un verbo compuesto, la preposición ek y balo, que es echar, echar afuera. ¿Ah? También está en la forma de segunda persona plural, ¿ah? Echad vosotros. Tanto en presente indicativo de la voz activa como en imperativo vemos que las segundas personas plural son idénticas, lie. ¿Ah? Si vemos, por ejemplo, eh, acá presente, liete, liete, son iguales, segunda persona plural. Acá dice, vosotros desatáis. Y acá dice, desatad vosotros. Acá es una orden. Acá no. ¿Y cómo podemos darnos cuenta si son idénticas? Bueno, por el contexto. La mala noticia es que algunas veces ni siquiera el contexto nos ayuda. ¿Ah? Por eso que a veces, según las segundas personas, ¿ah? Son idénticas. Acá yo me equivoqué, acá debe ser liete. Liete. ¿Cómo saber entonces? ¿Cómo saber entonces si traducir en modo indicativo o en modo imperativo? En este caso, solo el contexto nos dirá la traducción correcta. En Juan 5:39, por ejemplo,
donde nos dice la traducción Reina Valera del 60. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Ah? Entonces, acá, escudriñad, escudriñad vosotros. Acá está la forma ete. ¿Ah? El verbo ereunao, escudriñar, se puede traducir tanto en presente como en imperativo. O sea que si una Biblia traduce escudriñáis las escrituras y otra traduce escudriñad las escrituras, ¿cuál es la correcta? Y no se sabe, porque las formas son idénticas. ¿Ah? Note que la terminación, note que la terminación eh, ete propia de la segunda persona plural en realidad aparece ate acá, pues al tratarse de un verbo contracto, ¿ah? Al tratarse de un verbo contracto donde existe el encuentro de dos vocales, en este caso a más e, igual a, ver la sección de verbos contractos en este manual, ¿ah? Porque dijimos que la terminación es ete, la segunda persona plural, pero ¿cómo si acá aparece ate? Entonces, si nosotros vamos a los verbos contractos que están acá, acá están los verbos contractos. ¿Ah? Verbos contractos. Ahí en su manual, un poquito más para atrás, están los verbos contractos. Aquellos verbos cuyos temas terminan en a, e, o, alfa, épsilon u omicron presentan la particularidad de contraerse al encontrarse con la vocal o diptongo. Por lo tanto, sus terminaciones sufren variantes con respecto a lo que hemos visto anteriormente. A continuación se presentan las reglas de contracción. Y acá están todo esto que son las reglas de contracción. Entonces, si ustedes ven la primera acá, A más E se pone A. Cuando se junta la A y la E se pone A. Por eso es que ustedes en vez de ver ET, ahí van a ver AT. ¿Eh? ¿Eh? Entonces, el verbo es ereunao. Ereunao. ¿Ah? Entonces, al ser un verbo contracto, porque se junta la A del tema verbal, que es la última letra del tema verbal o de la raíz, al, al juntarse con la E de ete, se produce ese cambio, entonces nos va a dar ate en vez de ete. ¿Sí? Lo digo por si alguno dice, pero ¿cómo el hermano Hugo no dice que ete? Pero yo ahí no veo ete, yo veo ate. ¿Ah? Entonces, está ahí en la parte de su manual. ¿Ah? Ahora pasamos al modo subjuntivo. El modo subjuntivo se utiliza para expresar incertidumbre, deseos o duda. La Real Academia Española lo define de esta manera. Dice, modo con que se marca lo expresado por el predicado como información virtual, inespecífica, no verificada o no experimentada. En español lo usamos, por ejemplo, cuando deseamos algo. Deseo que vengas. Ojalá que yo salve el examen. Espero que este año pueda recibirlo para que todo aquel que en él cree, como dice la Biblia, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16, ¿no? Lógicamente lo sabemos de memoria. ¿Eh? Al igual que en el modo imperativo, el subjuntivo solo existe en presente y aoristo. El modo subjuntivo no existe ni en imperfecto ni en futuro, solamente en presente y en aoristo. A continuación se presenta su paradigma. Bueno, acá tienen su paradigma. Lo ven, eh, lo ven después.
¿tá? El paradigma de presente, el paradigma de aoristo, vieron que va a mantener la característica de la sigma, ¿tá? De la sigma, como en el modo indicativo, Elisa, Elisas, Elise, ¿tá? El aoristo. En Juan 3:16, Dios dice que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda. Ahí está en el modo en el modo subjuntivo. Si estuviera en el modo indicativo, diría no se pierde, no se pierde. ¿Ah? ¿Cómo? Piensan algunos, ¿no? Porque hay algunos que dicen, este, eh, se llama el universalismo, que eso se estudia en teología sistemática. Cuando damos teología sistemática, cuando estudiamos la teología de la salvación, hay quienes dicen, no, se van a salvar todos, todos se van a salvar, porque Dios es un Dios de amor, Dios no condena a nadie, no sé, que se van a salvar todos. ¿Ah? Eso se llama universalismo. Pero la Biblia dice que no, porque si fuera que se iban a salvar todos, Dios utilizaría el modo indicativo, ¿no? Va a decir, todo aquel que en él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna, modo indicativo, pero acá se usa el modo subjuntivo, es lo que Dios quiere. Dice, creo que es a Timoteo que le dice, Dios no quiere que nadie perezca, ¿no? Que nadie perezca. ¿Ah? Pero depende del ser humano si quiere aceptar ese regalo que Dios le hace. Entonces, utiliza el modo subjuntivo, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ah? Entonces, acá es no, no apoletai, eh, apolúo es destruir, ser destruido. ¿Ah? Entonces, no se pierda o no se destruya, sino, esta es una conjunción adversativa, es decir, todo lo contrario, tenga el verbo ejo, ¿se acuerdan? El modo indicativo ejo es tengo, tengo. Ejo, ejeis, ejei, ejemen, ¿ah? Ejo es tener, el verbo tener. No se pierda, pero o más tenga Zoe, acá está Zoe, que lo vimos cuando dimos la primera declinación, que es vida, ¿no? Tenga vida eterna. Aionion, ¿ah? Vida eterna. Entonces vemos que Dios utiliza, el Señor utiliza el modo subjuntivo. Es un deseo, Dios quiere, pero si la persona no quiere aceptar, ¿ah? Nosotros en Asamblea de Dios somos arminianos. Eso se estudia también en teología. Está el arminianismo y está el calvinismo. El calvinismo dice que la gracia de Dios es irresistible. Entonces los calvinistas dicen que hay personas eh, que fueron predestinadas para salvación y otras fueron predestinadas para condenación. Entonces dice el calvinismo que aquella persona que fue predestinada para salvación, tarde o temprano se va a convertir porque dicen que la gracia de Dios es irresistible, no se puede resistir la gracia de Dios. Nosotros no somos calvinistas, en Asamblea de Dios somos arminianos. Arminio decía que la gracia de Dios se puede resistir. Si la persona resiste y no quiere aceptar a Cristo, ¿ah? Se condena. Entonces, acá dice, no sea, no se pierda, pero el que recibe a Cristo, ¿ah? El que cree en él, ¿ah? No se pierda. Entonces, aquí está eh, el, el modo subjuntivo. ¿Ah? Acá está
Este es un verbo que ustedes no conocen todavía, ¿no? Verbo de ponente, ¿no? Y acá tenemos, ¿no?, la tercera persona, casi se ve bien porque este verbo es un verbo común, ¿no? La tercera persona singular, ¿no? Está en auristo, está en auristo o en presente también, porque es la misma terminación. Como sabemos, ¿eh? ¿no? Es la misma terminación, pero nos damos cuenta que es presente porque no tiene la sigma, ¿ah? Si tuviera la sigma sería, vieron que todas las terminaciones son iguales, ¿ah? Son todas iguales, las de presente y las de aoristo en el modo subjuntivo. ¿Cuál es la diferencia? Que en aoristo conserva la sigma, el residuo de la sigma, ¿se acuerdan? Entonces, acá está en presente, un verbo continuo. No se pierda, mas tenga, no tenga vida por un día o 2 días, sino para siempre. Tenga y siga teniendo vida, ¿ah? Aquel que se convierte a Cristo no es que tiene vida ese día o esa semana, ese mes. No, lo que Dios quiere es que tenga vida y que siga teniendo. Eso está en presente, no está en aoristo, ¿ah? La terminación es de presente porque está sin la sigma, ¿ah? Es la misma terminación de aoristo, pero sin la sigma, ¿ah? Estos verbos después los vamos a ver más adelante. Y después pasamos al modo optativo. El modo optativo es muy poco frecuente en el Nuevo Testamento. Expresa la idea de deseo o condición. En 1 Tesalonicenses 3:12, por ejemplo, dice: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros. ¿Ah? Y acá vemos el paradigma. Los paradigmas que estamos presentando acá son solamente en la voz activa, pero después ustedes más abajo tienen ese cuadrito que tiene el paradigma en la voz activa, en la voz pasiva y en la voz media, ¿eh? Muy bien, acá tienen la singularidad que tiene el modo optativo, que no solamente tiene, a diferencia de el imperativo y el subjuntivo, que solo tiene presente y aoristo, el optativo también tiene futuro. Tiene presente, futuro y aoristo, ¿tá? Entonces, este es el paradigma de presente, que yo desatara, futuro, yo debería desatar, y aoristo, yo desatara. Futuro también conserva la sigma. También recuerda que la marca en el modo indicativo del futuro es exactamente, o sea, la terminación es exactamente la misma que en el presente, pero se agrega el, eh, la sigma. Acá también, ¿ah? Es exactamente la misma, las mismas terminaciones, ¿ah? Pero en el futuro el optativo agrega la sigma, ¿ah? Y el auristo del modo optativo también conserva la sigma, pero tiene otras terminaciones. Vamos a ver algunos ejemplos en el Nuevo Testamento, ¿ah? Segunda Timoteo 3:5. A ver, alguien que lea.
O de curios. No, pero que lo lea en español. Ah, Perdón, Hugo, ¿es Timoteo o Tesalonicense? Tesalonicense 3:5, yo que dije, Timoteo. Sí, por eso, por las dudas Sí, que esté. Tesalonicense Tesalonicense. 3:5. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Ahí está. ¿Ah? El Señor Kyrios, acá está Kyrios o Curios, ¿ah? Kyrios encamine, acá está el verbo, en, el- lo encamine a ustedes, o sea, a sus corazones, los corazones de ustedes. Cardía, ¿se acuerdan cuando dimos la primera declinación? Cardía es corazón, ¿ah? Hacia el agapen, agape, ¿se acuerda? Que era amar, agape, de Dios, ¿tá? Tu seu, ¿tá? En un genitivo, tu seu, de Dios, ¿tá? Entonces, acá está la terminación de optativo, ¿tá? Ahí, es un optativo aoristo. ¿Tá? Muy bien, y este otro versículo era el que habíamos visto recién. Primera Tesalonicense 3:12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor los unos con los otros. ¿Ah? Y acá también tenemos el ¿ah? pleo, que es crecer. ¿Ah? ¿Ah? Os haga crecer. Acá también está la terminación de optativo. ¿Ah? Así que entonces hemos visto los tres modos que nos faltaban. Nos faltaba el modo eh, imperativo, el subjuntivo y el optativo. En algunas gramáticas van a encontrar el infinitivo como un modo. Técnicamente el infinitivo no es un modo, pero sí se lo puede, después cuando veamos el infinitivo, vamos a ver que en algunas gramáticas lo ponen el modo infinitivo. ¿Ah? Entonces, después vamos a ver. Así que entonces hemos visto el imperativo, el subjuntivo y el optativo, pero lo vimos todo en la voz activa, pero esto también tiene voz pasiva. ¿Ah? Acá está la voz pasiva, por ejemplo, y aquí tienen todo el paradigma. ¿Ah? Todo el paradigma de la voz pasiva, de todos los modos, indicativo, imperativo, subjuntivo, optativo y sus correspondientes infinitivos en la voz pasiva y en la voz media. ¿Ah? En la voz media. ¿Ah? Por ejemplo, en el imperativo, en la segunda persona, nosotros dijimos que la voz activa es desata tú, pero en la voz media es el, el sujeto recibe la acción y también participa de ella. Entonces, desátate tú, o ve desatándote. ¿Por qué? Porque está en presente, es una acción continua. Entonces, desátate o ve desatándote.
¿ah? Porque es la voz media, participa también. ¿Ah? En el subjuntivo es me desate, no me desaté, no, me desate. Ojalá que me desate, deseo que me desate. ¿Ah? ¿Ah? La voz media, porque el subjuntivo expresa deseos y un grado de incertidumbre, ¿no? Y, por ejemplo, en la voz pasiva, el sujeto recibe la acción. ¿Ah? Entonces, en el imperativo, en vez de, por ejemplo, la voz activa, desata tú, es sé desatado. ¿Ah? Porque, o sea, la persona no se puede desatar. ¿Ah? Entonces, sé desatado. Se precisa alguien que venga y lo desate. En el subjuntivo, que expresa por lo general un deseo, un grado de incertidumbre, deseo que sea desatado, que él sea desatado. ¿No? Entonces, esta es la voz pasiva. El, eh, el sujeto recibe la acción y él no participa. ¿No? Él no participa. Muy bien. Así que hoy tuvimos una clase bastante larga por, por el tema, que fue bastante, o sea, no larga en cuanto a extensión en tiempo, sino que abarcamos mucha información. Así que esto lo leen bien, después lo digieren, y porque esto hay que ir digiriéndolo poco a poco. Lo leen bien, está en su manual ahí, y, y bueno, y después, la clase que viene, tenemos nuestro examen. ¿Ah? La clase que viene es nuestro examen. Así que la clase que viene vamos a hacer un repaso general antes del examen. ¿Amén? Así que oramos ahora para despedirnos. Julio, ¿nos puede dirigir en oración? Ya. ¿Sí me escuchan? Sí, Ya. perfecto. Padre, te damos gracias en esta hora en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por todo lo que estamos aprendiendo, Padre eterno, que pueda servirnos de bendición también y que podamos comprender lo que nos enseña tu palabra. Señor, gracias a tu siervo también, hermano Hugo, Señor, que tú lo bendigas, lo ayudes y le des sabiduría, Señor amado, para seguir enseñando tu palabra y enseñando también este idioma del griego, Señor amado, que es tan importante también para aprender todos los originales. Señor, gracias. Gracias a cada alumno también que ponemos nuestro deseo, nuestras ganas y todo nuestro esfuerzo, Señor, para poder lograr entender lo que es un idioma nuevo. Padre, en tus manos nos ponemos y a ti te damos la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Muy bien. Dios mediante, entonces nos vemos la semana que viene. Que Dios le bendiga.